Buenas tardes, invitados especiales, arquitectos de los diferentes colegios que nos acompañan a través del Facebook Live, arquitectos en formación, público que nos acompaña a nombre del Consejo Directivo 2019-2020. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Crecimiento Urbano en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, que va a moderar el maestro arquitecto Luis Arturo Ordaz Ruiz. Pero antes de pasarle la palabra, vamos a cederle la palabra a nuestro presidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, el arquitecto Hermilo Bedrán Ruiz. Por favor, presidente. Sí, gracias, Moni. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañen esta tarde aquí en las redes sociales del Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Comentarles que estamos en un marco de celebración del 48 aniversario del colegio. Y para ello hemos preparado un ciclo de conferencias 14 y 15 de septiembre. En la mañana de este 14 empezamos con una plática con el arquitecto Abraham Cota Paredes. A mediodía estuvimos con la arquitecta Katyn Green, presidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas. Y esta tarde me honra estar presente para saludar a mis amigos arquitectos sobre el tema del conversatorio Crecimiento Urbano en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Contamos en dicho panel con la presencia de la arquitecta Basilisa Ordaz Esquinca, cofundadora de Ordaz Arquitectos, del maestro arquitecto Luis Alberto Paz Gálvez, miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, al maestro arquitecto Raúl Andrés del Saz López, jefe de Departamento de Permisos y Licencias del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y quiero comentarles de que nos honra este tema porque es un tema de ciudad, un tema de arquitectos, y un tema que a todos nos compete, obviamente. Sin embargo, es bueno recalcar que este ciclo de conferencias y de conversatorios que vamos a tener en el marco del 48 aniversario del colegio no hubiera sido posible sin el apoyo del Consejo Directivo, de los que forman el Consejo Directivo, y sobre todo de la gente que nos apoya atrás de cámaras prácticamente, moderando los eventos, participando activamente, buscando las pláticas y las conferencias. Entre ellos se encuentran el maestro arquitecto Gustavo Alejandro Acuña Serrano, el doctor Sergio Farrera Gutiérrez, el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano, la arquitecta Mónica Delina Budoira Cruz, el arquitecto Miguel Alejandro Ávila Domínguez, el arquitecto Giovanni Antonio Metelín Aguilar, el maestro arquitecto Luis Arturo Ordaz Ruiz, la arquitecta Tania Viviana Harkin y la arquitecta Sonia Quiñones, quien dentro del área que les compete a cada uno han hecho posible que estas transmisiones se lleven a cabo. Así que sin más, les agradezco a todos. Sigan viendo las transmisiones en Facebook de los eventos que realiza el colegio en el marco del 48 aniversario. Y gracias a todos los panelistas por participar. Buenas tardes. Maestro Arturo. Vamos a ver dónde estamos para darnos... Tenemos ya volumen. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ser muy ejecutivos en el tema porque ya sabemos que independientemente de que todos tienen sus tiempos, pues también el tiempo se nos agota, ¿no? Y vamos a darle velocidad y vamos a darle la mejor celeridad posible sin perder la importancia del tema, ¿no? Recuerden que la ciudad es donde actualmente vivimos el mayor número de habitantes en todo el mundo. También en Chiapas, en México y en el mundo completo. Hay un mayor número de habitantes en el área urbana que en el área rural, ¿no? Y de ahí la trascendencia y la importancia del tema y sobre todo en las circunstancias en las que actualmente estamos viviendo esta nueva realidad, ¿no? En ese sentido les quiero comentar, preparamos una serie de preguntas, no son muchas, son 4 preguntas, en las que eran 5, desgraciadamente la maestra arquitecta Claudia Vaca no pudo estar con nosotros, nos pide su disculpa, recordemos que está en la invitación, se encuentra su participación, sin embargo, dadas las circunstancias del momento y de sus actividades, pues ella no puede asistir, ¿no? Y nos pidió que ahora sí que expusiéramos su disculpa ante el consejo, ante los participantes y ante los amigos que están conectados ahora sí en el internet, ¿no? Independientemente de todo esto, vamos a pasar a la mecánica.
en general, muy general, son 4 preguntas. Cada uno de los participantes va a abordar uno de los temas, eso está a elegir, ya lo comentamos, alguno de ellos ya lo preparó. Independientemente de eso, de comentar al respecto y darnos lucidez en ese sentido, en función de su experiencia, de su comentario, de su postura, vamos posteriormente a pasar a una serie de preguntas, o más bien a la última pregunta, que se relaciona con el COVID, ¿no? Y se las voy a leer así en general, y dice, ¿cuáles son los efectos urbanos de las políticas públicas del desarrollo habitacional de las últimas 2 décadas en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez? Aquí aludiendo un poquito a las políticas que se manejaron en las últimas 2 décadas, que tienen que ver con las DUIs, los desarrollos urbanos integrales sustentables, y el tema de la ciudad compacta, ¿no? Otra pregunta se relaciona con el 10 de septiembre. En la Cámara de Diputados surge la iniciativa de desaparecer 11 fideicomisos más, aparte de los 44, de fondos para la inversión en infraestructura en el país. Dentro de ellos se encuentra el FIFOmetro, el que está relacionado con las zonas metropolitanas. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos y expectativas, recursos para la planeación y desarrollo de proyectos en general y en particular en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez? Sería la pregunta en concreto en función del antecedente que acabamos de plantear. La tercera pregunta, ¿cuáles son los retos de los institutos de planeación ante esta situación y de participación ciudadana municipal ante la escala urbana municipal contra el tema metropolitano, ¿no? Si tomamos en cuenta la problemática de gobernabilidad en el sentido de la escala que estamos de alguna manera desarrollando desde hace tiempo y la que se nos está presentando en la actualidad, al menos en el estado de Chiapas y en definitiva en todo el país, ¿no? La zona metropolitana. Y por otro lado, la cuarta pregunta que vamos a dejar abierta para la participación de todos sería la vigencia de las zonas metropolitanas en función de lo que nos está sucediendo de la nueva realidad, en función de las concentraciones humanas como modelo de crecimiento y concentración de la población ante el riesgo del contagio por la pandemia. ¿Qué consideraciones se están tomando en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez post-COVID-19, ¿no? Esa sería la pregunta, y sería el interés de que todos participaran, independientemente de las 3 anteriores, ¿no? Si le vamos a solicitar al maestro arquitecto Luis Paz, si es tan amable, darnos una introducción para contextualizar más que nada el contexto geográfico y conceptual de lo que es la zona metropolitana, un poco en el sentido de poder ubicar a todos dentro de lo que es la parte teórica conceptual del tema. Si eres tan amable, maestro Luis Paz, tendrías que activar tu micrófono si eres tan amable. Gracias. Ya está la presentación, Luis. Ya puedes activar tu teléfono. Necesitas activar tu micrófono. Listo. En la parte inferior izquierda. ¿Ya me escuchan? Sí, listo. Sí, adelante. Perfecto. Ok. Bueno, pues preparamos una información con lo que hemos estudiado en los últimos 8 años.
en el entendido de que debemos de conocer desde diferentes perspectivas la zona metropolitana, ¿no? Le hemos denominado, es un plan de ordenamiento territorial con una visión 360 y bien, los antecedentes. Si bien recuerdan, las zonas metropolitanas empiezan a constituirse, a estudiarse desde el 2010 y en el 2011 le toca constituirse la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez con los municipios de Tuxtla, Berriozábal y Chiapa de Corzo inicialmente, porque son los que constituyen, de acuerdo a las características con las que se crearon las zonas metropolitanas en ese entonces, esta condición, ¿no?, de conurbación o de alguna interrelación municipal. Hoy día existen cerca de 79, 80 zonas metropolitanas en el país y Tuxtla Gutiérrez, o la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, es una de ellas. En los últimos años se ha gestionado por parte del gobierno del estado y la federación la incorporación de Suchiapa y San Fernando, lo cual creemos que es lo correcto debido a lo que vamos a explicar. De acuerdo a la CONAPO, estos 5 municipios con un año estadístico 2018 tiene una población censada de 853.518 habitantes. Se estima que con la población flotante que día a día llega a la ciudad, puede llegar al 1.000.000 de habitantes que interactúan todos los días en esta zona metropolitana. Bien, hay que ampliar la visión, porque la visión de la zona metropolitana para el caso de Tuxtla no solo es municipal, tiene una influencia regional. Este radio de 70 kilómetros involucra a las regiones, a muchas regiones con las que está constituido el estado de Chiapas. En estos 70 kilómetros, esta zona metropolitana interactúa con 5 regiones del estado, con la región Mezcalapa, con la región Valle Soque, con la región Frailesca, de los Llanos y Alto Solcí, ¿no? Esta influencia impacta en las actividades que día a día se presentan en la zona metropolitana, al grado que tenemos en estas regiones más de 2 millones de habitantes, ¿no? ¿Qué representa 2 millones de habitantes? Bueno, recordemos que Chiapas tiene 5.100.000, pues más o menos estamos hablando de casi el 50% de la población está de alguna manera en este radio de influencia regional, que para algunos técnicos le denominan hinterland, ¿no?, que es la interacción que tiene o la influencia que tiene. Si tan solo ese 10% de esos 2 millones interactuara, pues son 200.000 personas, más o menos, que son las que llegan a la zona metropolitana, bajo diferentes rubros, principalmente la comercialización de bienes y servicios. Otro es trámites. Recordar que Tuxtla Gutiérrez concentra los poderes, aquí hay representaciones federales, estatales y municipales, centros de salud, escuelas, universidades, y eso hace que esta dinámica de interacción sea cada vez más fuerte, ¿no? Por otro lado, otra visión que se tiene o que se debe de tener sobre el ámbito territorial es los sistemas ambientales. Todas estas líneas que se ven son escurrimientos. Estos escurrimientos de alguna manera generan un sistema. Están asociados a la morfología de la zona metropolitana. Obviamente está estructurado bajo microcuencas y la vegetación, tipo de suelo, actividad. Y esto es algo que muchas veces en la planeación, sobre todo en la planeación urbana, no se considera, ¿no? Y hay que ver el territorio desde el punto de vista de un servicio ecosistémico, ¿no? Este sistema, por ejemplo, si me preguntaran qué relación tiene San Fernando con Tuxtla Gutiérrez, pues la relación, de alguna manera, tiene que ver con estos servicios ambientales. En estos casos es agua y clima, es un microclima que de la parte de San Fernando baja a través de la Chacona. ¿Qué obtenemos de esa relación? Pues básicamente agua y clima.
El agua es a través del arroyo La Chacona y que distribuye hacia la zona surponiente y norponiente. ¿Qué relación tiene Berriozábal desde el punto de vista territorial con Tuxtla Gutiérrez? Pues obviamente también el río Sabinal, la cuenca alca de la subcuenca está arriba y Berriozábal aporta, ¿no? Tanto la Chacona como el Sabinal, su eje es el río Sabinal y atraviesa toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El otro sistema es el Sabinalito y Suchiapa, que pertenece ya a la subcuenca del Suchiapa. El Suchiapa conecta con Santo Domingo y Río Grijalva. Este es el sistema, para mí el sistema de agua potable territorial. No es SMAPA el sistema de agua territorial. Es esto, el territorio es el que provee el agua. Ciudad del Agua está en el río Grijalva. Todo lo que influya en la Chacona, en el Sabinalito, en Suchiapa, en Santo Domingo, impacta. Porque en Ciudad del Agua, cuando las bombas funcionen bien, cuando todo esté en perfectas condiciones, se suministrarán 2,000 litros por segundo, ¿no? A veces es menos, pero nunca será más, porque esa es su capacidad. Si el sistema ambiental se ve alterado, se modifica, serán cada vez menos litros de agua los que regresarán de forma circular tanto a Tuxtla Gutiérrez como a Berriozábal, ¿no? Si se altera en la parte surponiente de la ciudad todos estos escurrimientos, que son cerca de 2,844 escurrimientos, entre intermitentes y perennes, afectará el sistema de captación de agua de estos municipios. Entonces hay que ver el territorio como los servicios ecosistémicos que nos proveen, ¿no? Otro tema para ver la zona metropolitana es la movilidad, tanto metropolitana como urbana. En amarillo vemos una red de carreteras estatales, federales y autopistas, y en rojo al centro la red de transporte urbano de Tuxtla Gutiérrez. Si se dan cuenta, la red de transporte de Tuxtla Gutiérrez es una enredadera, es una mala organización de cómo funciona el transporte en nuestra ciudad, y de acuerdo al Plan Integral de Movilidad Urbana, se generan cerca de 1,300,000 viajes diarios. Esos son viajes que se cuantificaron en la zona metropolitana, de los cuales casi el 50% es movilidad no motorizada. Es decir, los que no utilizan un vehículo para moverse. Seguramente estos desplazamientos son los más cortos. Sin embargo, hablar de cerca de 600,000 viajes en vehículo privado genera lo que todos conocemos en la zona metropolitana, un caos y un desorden. Y si a eso le atribuimos un porcentaje al tema del transporte, con la red que alcanzamos a ver en la pantalla, pues es muy difícil un funcionamiento correcto, ¿no? Y ha habido poco entendimiento de las autoridades y para poder solucionar este problema, ¿no? Entonces, hay que ver también la zona metropolitana desde este punto de vista. Bien, desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿cómo se relaciona con el entorno? La problemática social básicamente está concentrada en esta pérdida de suelo, ¿no? Hay una venta de suelo irregular. También las inmobiliarias están metidas en estos, notarios y profesionistas que forman parte de esta problemática social al estar comercializando suelo que no está en correctas condiciones, ¿no? Para esta pérdida de cobertura forestal, lo único que va a originar es una construcción social de riesgo, como llaman los expertos, porque no sabemos si está en zona de riesgo, si se va a ver afectado por alguna situación de suelo, esa vivienda, o está en una zona inundable. Esto incrementará considerablemente la vulnerabilidad de la persona o del fraccionamiento que esté ahí. Y como último, este tipo de suelo que se comercializa tiene un bajo nivel de habitabilidad, entendiendo la habitabilidad como aquellos servicios que requerimos, equipamientos y servicios para vivir correctamente en un espacio. Pues podría ser transporte, infraestructura, servicios, equipamientos, áreas de abasto, áreas recreativas y espacio público. Todo esto es parte de la problemática social que difícilmente se ven desde los ayuntamientos, o cuando se ve, pues la capacidad de reacción es casi nula.
Otro de los problemas que afectan a la zona metropolitana son los bancos de materiales, la extracción de materiales sin regulación, el impacto ambiental por contaminación de cuerpos de agua, que sabemos perfectamente que existen en todos estos escurrimientos, estos 2.800 que hemos visto, y los cambios de uso de suelo. Hay que entender que los instrumentos que tenemos para la regulación de la zona metropolitana son muy escasos para poder combatir esta situación. Los ejidos que están formando esta zona metropolitana cada vez ven menos respuesta en el gobierno y deciden lotificar para vender. Han pasado de la actividad primaria, que es terrenos para agricultura, ganadería, a la lotificación y venta de estos, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera metidos en un problema muy serio, ¿no? Bien, estos 5 ayuntamientos, ¿no? Tienen de alguna manera recursos públicos que de acuerdo al presupuesto de egreso de la Federación 2020, participaciones que les llegan del ramo 28, ramo 33, Tuxtla Gutiérrez tiene cerca de 1.500 millones, Berriozábal 110 millones, Chiapa de Corzo 228 millones, San Fernando 99 millones, casi 100, Suchiapa casi 70. En suma, estos municipios tienen cerca de 2.000 millones de pesos anuales para atender la problemática municipal, no nada más su cabecera, sino de todo el municipio. Y vemos cada vez desde el punto de vista de las autoridades que los recursos son muy limitados y desde el lado de la ciudadanía podemos ver que a lo mejor es mucho dinero. El problema de las autoridades, y no lo digo por los que están ahorita, lo digo por los que he conocido durante 10 años y 20 años en mi ejercicio, los recursos públicos los utilizan básicamente para dividirlo en el territorio. Quieren repartir proporcionalmente o políticamente el recurso en el territorio, sin una visión territorial. Y quieren obtener de los recursos federales dineros extras para atender lo que se presente en esto, ¿no? Los recursos públicos, para aquellos funcionarios que me están escuchando, son para multiplicarlos, no para dividirlos. Estos recursos se deben emplear para generar certeza, inversión o la gestión de proyectos para la construcción. Si seguimos con la dinámica de dividir el recurso municipal, pues siempre va a seguir siendo que no alcanza y que no alcanza. 2.000 millones puede ser poco para los alcaldes, pero para la gestión de proyectos es mucho. Si tan solo se destinara el 1% de estos 2.000 millones, el 1% anual, se tendría un recurso, un capital semilla, digo yo, para poder generar los estudios y proyectos necesarios para la zona metropolitana. La Secretaría de Hacienda no suelta ni un peso, y eso es bueno que lo escuchen los alcaldes, ni un peso si no se genera un estudio costo-beneficio y un proyecto como lo marcan las normativas. Y para eso hay que invertir. Y esta relación es muy importante también verla presupuesto habitantes. Los municipios tienen cerca de 2.300 a 2.800 pesos por habitante, que es una relación que se hace para ver la capacidad que tiene cada municipio con respecto a su población. Con estos recursos tienen que dotar de servicios en todos los sentidos, basura, agua, alumbrado, ¿no? Y a veces también es bueno sensibilizar de la parte del habitante que hay que aportar, ¿no? No necesariamente es exigir, sino también que hay que aportar. Es muy poco, tal vez, se pueda ver esos recursos por habitante para darle todos los servicios que tiene en un año. Yo creo que de acá... Perdón, maestro. Si sumáramos, perdón, maestro. Un minuto sí, para cerrar, si eres tan amable. Sí, gracias. Bien. En el siguiente bloque voy a hablar sobre el tema de los institutos de planeación metropolitana. Bien, concluyo con un pequeño videito, no sé si se alcanza a ver, para que pensemos en el territorio, ahora sí, con estas 5 visiones, desde lo económico, desde la problemática social, desde la problemática ambiental, para ir, por ejemplo, abordando las diferentes debates y discusiones con respecto a esto.
¿no? Hay que dejar de ver el territorio en planos 2D y verlo desde una perspectiva de visión territorial y entender que todos los elementos que se ven en la imagen tienen una interacción directa, ¿no? Y en la medida en la que reconozcamos estos elementos, vamos a poder avanzar hacia una planeación metropolitana correcta. Termino con eso. Muchas gracias. Y agradecemos mucho tu participación, maestro. Sí los invito a que traten de ahorrar su tiempo, aprovecharlo, porque es muy importante también la participación de los demás maestros y participantes, ¿no? Por ahí el arquitecto maestro Raúl del Saz me solicitaba hacer respuesta a la primera de las preguntas: ¿cuáles son los efectos urbanos de las políticas públicas del desarrollo habitacional de las últimas 2 décadas de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Un poquito el tema relacionado entre las DUIs, desarrollos urbanos integrales sustentables, y la ciudad compacta. Raúl, si nos hace el favor la arquitecta Mónica de leer la semblanza del arquitecto en su experiencia en el ámbito del ejercicio del desarrollo urbano en el ámbito municipal. Creo que ha sido una experiencia muy, muy fructífera, muy interesante. La arquitecta nos comentará y nos expondrá sus experiencias y la visión que él tiene, ¿no? El maestro Raúl. ¿Cómo no? Sí, Raúl Andrés del Saz López, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, tiene experiencia tanto en la iniciativa privada, en la administración pública y la docencia. En la iniciativa privada tiene experiencia en construcción en hotelería, en el Fiesta Americana, Hotel Marriott, hoy Tuxtla Gutiérrez, Torre de Tiempo Compartido en Westin Regina, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Tiene participación en el esquema urbano y emplazamiento del Hotel Mandarín Oriental en la ciudad de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Como funcionario público y dentro del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, ha sido jefe de sección de vialidad y transporte, jefe de área de vialidad municipal, director de ordenamiento territorial y actualmente es jefe de departamento de permisos y licencias. Ha participado como supervisor de planes en los siguientes planes: Plan Integral de Vialidad y Transporte para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 1999, Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez en el 2001, y ha impartido cursos a los colegios de profesionistas con el tema de reglamento de construcción para directores responsables de obra. Además, tiene experiencia como catedrático en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, de la Escuela de Arquitectura, donde ha impartido las materias de arquitectura y ciudad, metodología de la investigación, seminario de tesis, proyecto final de carrera. Y finalmente ha sido director de diversas tesis de arquitectura a lo largo de 18 años. Adelante, arquitecto. Hola, muy buenas tardes. Agradeciendo de antemano la invitación del colegio para integrarme aquí en este conversatorio de crecimiento urbano en la Mancha, en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Pues realmente, de acuerdo a lo que estuvimos platicando ahorita con el arquitecto Luis, de la situación de la conformación de la zona metropolitana, efectivamente 2010-2011, no nos olvidemos que, de acuerdo a lo solicitado por el arquitecto en estos 20 años, el arquitecto Arturo Ordaz, realmente no son 20 años y nos valdría la pena remontarnos a los años 90, que es un punto muy importante, porque la posición que tuvo en su momento el gobernador Patrocinio González con la construcción del Libramiento Norte, con la finalidad de generar esta reserva territorial Tuxtlán, para que sobre este espacio se pudieran desarrollar
elementos de equipamiento urbano, como una central camionera, una zona industrial, y que posteriormente motivaba la realización de conjuntos habitacionales y fraccionamientos con ese programa de solidaridad y la tan vociferada frase de 10,000 viviendas para el estado de Chiapas. Realmente es una parte importante para el inicio de estas estrategias políticas, y que en los años 90 nos daba a entender que nos encontrábamos en una situación de Tuxtla Gutiérrez que podía ser el punto de inicio hacia un desarrollo ordenado. Se elaboraron varios fraccionamientos. Fue el fraccionamiento de La Misión, Jardines del Pedregal, El Bosque, Canteras, Atenas, Centenario Tuxtlán. Sin embargo, dentro de las políticas que ellos manejaban, dentro de esa política, indicaba que el área industrial cercano al elemento del comercio y abasto, o la central de abastos, existió cierta incongruencia. Existía cierta incongruencia en virtud de que tenemos el fraccionamiento La Misión, que en su momento, en el 94, cuando se desarrolla el plan de desarrollo urbano para Tuxtla Gutiérrez, señalaba como un área industrial. Tan así que los asentamientos que se establecieron en esa área se denominó la colonia industrial. Y realmente motivó que se desacelerara la inversión en ese punto, ¿no? Convirtiendo estas áreas en habitacional, empieza a generar un punto de desarrollo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez hacia la zona oriente. Esta zona oriente, que generalmente o en antaño era una zona de bodegas, de espacios libres, y que de alguna forma el pensar en un área habitacional tenía que generar que muchas instancias municipales enfocaran sus puntos de vista hacia ese punto para la dotación de servicios. En este caso, se trata de incentivar el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, se descuida un punto muy importante, que fue la migración de las zonas del interior del estado de Chiapas hacia la ciudad capital. Estas que fueron motivadas por diferencias políticas, ideológicas, religiosas, económicas. No olvidemos el conflicto armado del movimiento zapatista, que fue en 1994. Motivó la migración hacia Tuxtla Gutiérrez. Y mucho terreno que se ubicaba en las zonas periféricas de esa época, 1994, generó una transición de áreas ejidales, áreas agropecuarias, a ser consideradas como predios habitacionales o semiurbanos, motivando esos espacios como asentamientos irregulares. También en esa época, en los 90, a finales ya de esa década de los 90, inicio del año 2000, provoca una serie de conflictos en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez. El incremento del comercio ambulante, el incremento de líneas de transporte público foráneo, que respaldadas por asociaciones o por organizaciones adheridas al movimiento zapatista, se asentaron en la parte suroriente de la zona centro de Tuxtla, generando una serie de conflictos en la circulación vehicular. Y eso también impacta negativamente en la economía de los comercios establecidos en la zona periférica de los mercados. En el 2001 hubo la implementación del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población para Tuxtla Gutiérrez, y que uno de los objetivos principales
era consolidar la ciudad de acuerdo a su infraestructura. Al hacer un análisis de lo que se desarrolla con esta política pública, empiezan a desarrollar fraccionamientos al interior del área urbana. No olvidemos que en ese año 2000, el año 2000-2001, existía un número de habitantes de 425,000 y la mancha urbana ya estaba rebasando las 12,000 hectáreas. De acuerdo al sistema municipal de agua potable y su grado de cobertura, permitía exclusivamente la dotación de servicios a áreas dentro de la mancha urbana. Se realizaron bastantes fraccionamientos. Vino en esa época la empresa Omex para el fraccionamiento Campanario. López Acosta, ingenieros civiles, fue el auge en esa época, con 3 fraccionamientos: Polesquitzán, Ojo de Agua y posteriormente Mejaca. Y pareciera mentira, pero Mejaca rompe el esquema de lo que se estaba contemplando en la construcción de fraccionamientos al interior de la mancha urbana, porque Mejaca, estando ubicado casi en el límite de la ciudad o de la mancha urbana de Tuxtla Gutiérrez hacia Chiapa de Corzo, generó una serie de problemas en la forma de cómo sacar su drenaje. Los niveles del fraccionamiento estaban muy por debajo a los colectores municipales, y que eso motivó la realización o la implementación de técnicas de rebombeo del drenaje para estar en condiciones de trabajar. Con esto estamos viendo que, independientemente de lo que consolidaba el plan de desarrollo, se rompe ese esquema. Y también hacia el lado poniente surge un asentamiento humano, entre amigos, pudiéramos decirlo entre comillas, del fraccionamiento o del asentamiento Guadalupe Country hacia el poniente de Tuxtla Gutiérrez. Y esos dos elementos habitacionales, parece mentira, pero empiezan a romper ese punto central y empiezan a alargar su crecimiento natural, lineal, que siempre había tenido la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Pasan varios años y la problemática sigue confinada, sin atacar los asentamientos irregulares en las zonas ejidales. Plan de Ayala empieza a consolidarse como un elemento de ocupación de vivienda. San José Terán, Ejido Francisco y Madero. Y con el Plan de Desarrollo Urbano del 2007, en el cual tiene un objetivo muy importante, que pretende regular y orientar el desarrollo urbano en los 14 años siguientes, así textualmente decía. Sin embargo... Una pena, Arqui, tenemos 1 minuto. Por favor, okay, tómate tu perfecto. tiempo. Gracias. Claro. Ok, arquitecto. Entonces, Chiapa de Corzo aparece en ese momento en el escenario con la implementación de 2 fraccionamientos y asentamientos. Fraccionamiento Santa Fe y un asentamiento en el Pedregal San Ángel, que de alguna forma empieza a conurbar Chiapa de Corzo con Tuxtla Gutiérrez. Y de alguna forma, lo que se ha detectado, que las políticas implementadas por los gobiernos siempre van por detrás de las acciones que se están generando en el momento. Porque con la realización de este plan en el 2007 y señalando el uso de suelo en el área colindante con el Cerro Mactumaxá, en el que no estaba contemplado para usos de suelo habitacional, se autoriza como una orden política, se autoriza el fraccionamiento real del bosque, y que rompe ahora sí con todo lo que se había planteado en ese plan de desarrollo. Rompe porque se va a un lugar en el que ni existía el agua, no existía el drenaje, la vialidad o la estructura vial no estaba consolidada para
4,292 viviendas que se estaban contemplando en su momento, que se estaban proyectando, y que iba también a motivar que instancias municipales tuvieran que redoblar esfuerzos para dar atención a ese punto. Arquitecto. Adelante, si tienes algún otro comentario para cerrar, adelante, Arqui. Sí, lo que estamos viendo acá es que en definitiva la respuesta de las administraciones, tanto gubernamentales, siempre han ido por debajo de las condicionantes o de las condiciones actuales que están surgiendo en materia de desarrollo urbano. Excelente, te agradezco mucho tu participación. Bueno, qué más que tu experiencia en el ayuntamiento durante todo este tiempo de este trabajo tenaz y independientemente de todas ahora sí, los actores sociales que empujan hacia el aspecto económico, hacia el aspecto urbano, hacia el aspecto social, que muchas veces hacen cambiar las decisiones y la presión en las decisiones del mismo cabildo, ¿no? Que a final del día son los, vamos a decir, los cuerpos colegiados que al final de cuentas, independientemente de los planes de desarrollo, son los que marcan las directrices del crecimiento y el desarrollo municipal, ¿no? No quiero dejar de agradecerte, Luis, tu participación muy atinada a los elementos de contextualización de todo el escenario de lo que es la zona metropolitana y todas las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Aspectos sociales, económicos, ambientales, políticos, que no hay que dejarlos de tomar en cuenta, que son los que en buena medida, muchas veces positiva o negativamente, marcan la línea del desarrollo metropolitano, urbano, territorial, etcétera, etcétera, de nuestro estado. Digo, los resultados hasta ahorita no han sido positivos. Estamos en la tabla abajo del país, pero bueno, creo que es tiempo de retomar escenarios, de retomar actitudes, de retomar acciones para poder encauzar nuestro rumbo, nuestro proyecto como ciudadanos, como organizaciones, como políticos del estado de Chiapas comprometidos con el estado de Chiapas, ¿no? Para esto quiero pasar al siguiente tema que ya me solicitó por ahí la maestra arquitecta Basi Lisa Ordaz, en función de hace unos días surgió por ahí un cuestionamiento o un planteamiento en el que nos surge la noticia de que en la Cámara de Diputados surge la iniciativa de poner a consideración la extinción de 11 fideicomisos más de los 44 en el país, ¿no? Dentro de ellos, obviamente, aparece, y por eso la preocupación y tomar en cuenta esta pregunta, y qué más ella, con la experiencia que tiene, el acercamiento que ha tenido con las instancias federales en función del tema de zonas metropolitanas, para abordar el tema en el sentido de que está considerado el fideicomiso, el FIFOmetro, que lo conocemos de manera así de trabajo y de intercambio en el momento de la construcción de proyectos, el fideicomiso del Fondo Metropolitano. Entonces, esa es una preocupación, creo que de todos los que estamos en el medio, de poder saber cómo está el tema y algunos comentarios al respecto y su postura de la arquitecta, de la maestra arquitecta Basi Lisa Ordaz. Muchas gracias, Arqui. Hola Arturo, ¿cómo están todos? Mira, antes que nada me gustaría un poco para empezar a hablar de zona metropolitana, me gustaría comentarle a Luis que efectivamente la delimitación de zona metropolitana incluye a San Fernando y a Suchiapa ya por decreto, está avalado por la SEDATU y CONAPO. Sin embargo, en el interior, cuando estuve en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, se hizo la propuesta de delimitación a partir de microcuencas, que además fue con concertación social, con un diseño participativo con los presidentes municipales. Creo que en este momento la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez tiene de manera, como nunca,
tiene a personajes que están permitiendo entender de qué se trata la zona metropolitana, coordinarse como zona metropolitana y entender esto en función precisamente de la restauración ecológica y las microcuencas. Creo que esto va más allá de un fondo. Esta parte sí me gusta mucho que lo sepan porque va más allá de un fondo, sino de una coordinación real, una coordinación de acciones, porque incluso en más de una ocasión esta parte que dice de la repartición de recursos, más que repartirlos por bonitos, por feos, se repartían en función de la necesidad. ¿Quiénes más van a conocer su territorio que los presidentes municipales? Pero a partir de eso hacer las visitas, ver el estatus de sus instrumentos. Y bueno, por lo menos para el 2020 está propuesto ante Fondo Metropolitano, y creo que eso no lo podrían quitar, la organización de instrumentos de modo que queden totalmente acorde, porque como se ha ido modificando la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, entonces tenemos instrumentos discordantes. Creo que eso viene siendo más complejo porque al tener instrumentos discordantes empiezan a haber muchos huecos legales que permiten el crecimiento inadecuado y que no le da a la autoridad la posibilidad o que le da la posibilidad de hacer negociaciones del suelo que afectan a la población. Entonces, creo que una de las principales preocupaciones que se tiene y sería importante es que sí se logre este instrumento y tener un atlas de riesgo de todos los municipios que integran la zona metropolitana, que no solo se tenga de Tuxtla Gutiérrez, que se respete, que las cartas urbanas incluyan este atlas de riesgo, pero sobre todo que las acciones preponderantes estén establecidas en los 3 niveles de gobierno: municipio, estado y federación. Ahora, esta parte puntual de si se elimina el fondo, yo creo que tiene más que ver con esa falta de planeación que está habiendo al interior de las zonas metropolitanas. Esta parte de que los proyectos tengan una solidez y una base a nivel metropolitano. Esperemos que no lo quiten. Esperemos que nuestros diputados hagan algo, porque por lo menos para Tuxtla ha llegado muy poco, ¿no? Para la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, bueno, y Tapachula ya ni dijéramos, porque Tapachula tiene otra complicación. Fue creada una zona metropolitana con un municipio y 2 localidades. Entonces, a la hora de que califican, te dejan fuera porque no estás apoyando a 2 municipios. Entonces, mínimo a 2 municipios. O sea, se contradice a la regla de operación. Entonces, todo esto es un sistema que, si nos damos cuenta, finalmente sí nos viene afectando a la hora de gestionar recursos, sí nos viene afectando a la hora de proponer proyectos estratégicos. Entonces, pues sí es preocupante porque también históricamente el recurso que se tenía para las obras de alto impacto para el Estado ha ido reduciéndose y en porcentajes altísimos, altísimos. Pero sí creo que viene siendo un nicho de oportunidad importantísimo para los profesionales que nos dedicamos a esto, para este gremio, para este colegio, porque en otras partes, ¿por qué se actualizan? O sea, en vez de estar criticando un instrumento urbano, de decir está mal, está en constante actualización, porque los gremios son participativos, propositivos y sobre todo ven para adelante. No solamente qué chamba me voy a llevar a mi casa. Todos entendemos que todos estamos por esta parte de tener un recurso de trabajo, pero también entender muy bien cómo se está moviendo, qué tenemos que proponer y dónde tenemos que defender. Me parece terrible que siga creciendo hacia la zona del Mactumaxá y que no tengamos la certeza ahorita de la parte del posterior del Cerro Mactumaxá, de la meseta de Copolla, porque ahí incluso de manera constante, si ustedes pasan, hay deslizamientos. Entonces, tener crecimiento hacia esa zona es terrible porque de antemano va a haber problemas, no solamente en la captación pluvial, va a haber problemas de riesgo. Y entonces una persona común no tiene por qué saberlo, pero nosotros estamos obligados a ser estos agentes que entiendan a partir de zona metropolitana, que expliquen a partir de zona metropolitana, que veamos a la ciudad, a las ciudades que la coordinan, sin necesidad solamente de estar atados a un fondo. Creo que el fondo debe ser y debió ser el mero pretexto, porque si no, por ejemplo, ustedes saben, una de las acciones prioritarias que se hicieron en el sexenio pasado con el recurso de Fondo Metropolitano, pues fue el enlajamiento de nuestros camellones. Eso está terrible, díganme en qué nos ayudó, en qué nos benefició. Entonces también creo que lo importante es cómo estamos planeando
cómo nos estamos coordinando los profesionales y cómo estamos siendo una propuesta. Yo creo que hasta ahí dejaría mi comentario y con eso daría respuesta a cómo veo yo el posible retiro de Fondo Metropolitano, que esperemos no sea así. Muchas gracias, arquitecta, maestra, arquitecta Basti Ordaz. Te agradecemos mucho tu participación y tus comentarios. Es muy interesante el tema en función de cómo las políticas nacionales afectan directamente. No es precisamente lo que los funcionarios, la agenda de gobierno del Estado o la agenda ciudadana en función de lo que se pretende son los rumbos que va a tomar el desarrollo del municipio, si no hay agentes políticos en esta dimensión nacional que de alguna manera marcan el rumbo del desarrollo y de las pertinencias de los proyectos, ¿no? Es importante considerar también que todos estos fondos son a concurso y depende de los municipios, del mismo estado, entrar y abordar esos recursos con la intención de ir, si no por el 100%, sí por la mayor parte que se pueda y presentar el mayor número de proyectos sustentados, porque si en alguna parte del país hay necesidades y no necesariamente metropolitanas de todo tipo, es en Chiapas, ¿no? Es pertinente comentar que independientemente de la política raza a nivel nacional del país, en términos metropolitanos, Chiapas es el último lugar en acceder a esos tipos de recursos por su misma instancia. Nosotros tenemos 50 años en ese proceso de retraso, vamos a decirlo así, en ese proceso de metropolización de nuestra población a nivel nacional. Apenas en el 2012 acabamos de pasar de rurales a urbanos, vamos a decir en este sentido, que hay más población urbana, considerando los parámetros del INEGI, en el que considera 2.500 habitantes en una localidad como urbana, como espacio urbano. Apenas lo acabamos de cubrir, cuando en el país esto se dio hace 50 años. Tenemos un retraso y la política se aplica de una manera rasa para todo el país, para ahora sí que los estados más desarrollados como Nuevo León, Monterrey, Puebla, la Ciudad de México y demás, es la misma política que se aplica en el país en términos metropolitanos. Y esa es una condición que nos deja, obviamente, en indefensión, vamos a decir, en términos jurídicos, para poder acceder a esos recursos, ¿no? Allá son súper grandes proyectos y aquí somos proyectos pequeños, medianos, que sin embargo no los autorizan, ¿no? Y este es un llamado a la federación porque es un medio de inversión hacia los estados que más requieren inversión en estos momentos. Por ahí me señala la arquitecta Basi y con mucho gusto, arquitecta. Adelante. Derecho de réplica. Primero, punto número 1. Efectivamente, cuando las obras se dieron y se estuvieron, es porque había una bolsa y una aplicación constante a ese recurso. Eso no se concursaba, se volvió concursable hace 3 años. Por 2 años, el gobierno del estado de Chiapas no pudo obtener ningún recurso, porque al ser concursable y tener las reglas, tienes que pasar por unos filtros muy complejos. De hecho, en su momento me comentaba el coordinador de zonas metropolitanas, es que si tú logras pasar el filtro, si tú logras concursar correctamente el recurso de zona metropolitana, es que puedes concursar cualquiera, porque es uno de los más fuertes de pasar. Entonces, eso me dio gusto en el sentido de que hubieron 4 proyectos el año pasado que sí se lograron, que sí se tiene en ejecución de recurso, porque se demostró que eran proyectos de impacto metropolitano, pero sobre todo que para este año el planteamiento de la SEDATU incluso apoyaba más a la zona sur-sureste, porque al darse cuenta que de manera sistemática habían obtenido siempre más recursos los estados del norte, establecieron una bolsa especial a los estados del sur y por eso había una bolsa especial para la actualización de instrumentos normativos.
Y por eso había la posibilidad de someter la inquietud del Instituto Metropolitano de Planeación. ¿Por qué? Porque definitivamente yo oigo al Arqui de SAS, que tiene toda la experiencia del mundo y que efectivamente administrar una ciudad es un problema enorme, pero a la hora de hablar de zona metropolitana estás hablando de coordinar acciones políticas, estás hablando de coordinar propuestas, desde que están planeando de qué se tratan sus obras. Ahora, yo me voy más allá y me quedo con eso. La verdad, si algo fue lo mejor que me pudo haber pasado en el encargo como subsecretaria, es que pude ver no solamente como zonas metropolitanas, no solamente porque estaba yo en la capital, sino que podía yo ver el estado. Y en el estado, o sea, si no tengo más de 100,000 habitantes, no puedo planear, creo que estamos mal. Creo que también los profesionales tenemos que voltear a ver eso, porque los presidentes municipales están ávidos de que uno los pueda orientar de manera correcta. Y por favor, dejen de ofrecer y de pedirle a los presidentes que hagan callecitas. No es suficiente, porque incluso aún en la calle, aún en la población más pequeña, diseñemos calles completas. Todos se merecen la accesibilidad universal, no solo una zona metropolitana. Todos nos merecemos una movilidad, todos nos merecemos respeto. Y no importa que tu población sea de 8,000 habitantes, no importa que sea de reciente creación, crezcamos, iniciemos bien con un desarrollo urbano correcto. Entonces, creo que sí es importante, bueno, que el conversatorio se centre en la parte de la zona metropolitana, pero sobre todo que entendamos la dinámica poblacional de Chiapas, que es muy, muy, muy diversa, y que el 90 y tantos % de nuestras poblaciones son rurales. Entonces, imagínense si nos centramos en este problema, ¿y qué pasa con los demás? Que son los más, y que estamos viendo que ciudad compacta seguramente no va a ser la solución post-COVID de cualquier desarrollo metropolitano. ¿Qué le pasó a Arturo? Está hablando y no lo escuchamos. ¿Alguien sabe? Perdón, les comentaba hace un momento, voy a tratarlo de hacer más concreto para que me escuchen, para tratar de mandar el mensaje de lo que comentaba. Los planes estatales y las estrategias municipales, estatales y demás, se tienen que alinear para que los recursos fluyan de manera adecuada y para que los proyectos tengan vamos a decir, la viabilidad económica, social, ambiental, etcétera. En este sentido, va el tema de que cada 6 años que llega un gobierno nuevo, se genera un plan nacional de desarrollo y en función de estos deben estar los planes estatales y municipales. Esto nos lleva a que apenas a principios de este año se alinearon los planes desde el nacional, el estatal, después de prácticamente 2 años, año y medio de haber iniciado el gobierno, se alinearon. Y en función de esto van a empezar a fluir los recursos, ¿no? Es una de las controversias vamos a decir, de la estructura de planeación nacional en función de la aplicación de los recursos y los programas federales, ¿no? Pero
para poder seguir avanzando, nos vamos a ir con la siguiente pregunta, ¿no? Y te agradezco mucho, arquitecta, muy amable, muy acertadas tu participación y tus comentarios, ¿no? Le vamos a pedir al maestro arquitecto Luis Paz para que pueda participar en la siguiente pregunta, que ya sería la penúltima, en la cual le solicitamos de manera muy atenta nos dé claridad en cuanto a cuáles son los retos de los institutos de planeación y participación ciudadana municipal ante la escala municipal contra la metropolitana, ¿no? Esta transición que debe de existir entre estos dos escalas de gobernabilidad en cuanto a lo que es el aspecto urbano. Si eres tan amable, maestro. Sí, gracias, Arturo. Bueno, yo en el caso del planteamiento que hago como seguimiento a la presentación que hicimos, no es nada nuevo el tema de la gestión de recursos ante la federación. Las normativas han existido desde hace mucho tiempo. El tema sigue radicando en que los presidentes municipales, con sus grupos de técnicos, ven los problemas al interior de su municipio, ¿no? Y las mismas restricciones de sus propios recursos y sus normativas no le permiten ver más allá de sus límites municipales. Entonces, esto abre este debate con respecto a cómo atender entonces una situación metropolitana, donde ya tienen que ver diferentes municipios en el ámbito territorial. En el caso de experiencias nacionales, se han pensado en estos institutos metropolitanos de planeación que de alguna manera tienen que ver mucho con esta organización política y siempre hablamos de voluntad política. Y yo creo que nosotros los ciudadanos no debemos estar de alguna manera atenidos a ver si el alcalde en turno tiene la voluntad política para hacerlo. Como ciudadanos tenemos el derecho de exigir que el funcionario público que nos representa, que no es un faraón, que no es un rey, porque hay un Estado de Derecho que de alguna manera estipula esto, organice mejor la administración de estos recursos ante problemas que evidentemente lo rebasan. Muchas veces se han aliado con algunas dependencias federales o estatales para que resuelva el problema. No lo van a resolver, ¿no? Y lo digo de buena fe. No lo van a resolver porque no lo han resuelto ningún municipio en el país. Ejemplos en Sudamérica, en Europa, con respecto a la planeación territorial, se han logrado a partir de estos institutos ciudadanos porque converge de alguna manera esta continuidad que deben de tener los planes y programas, ¿no? La planeación no es expedita, la planeación tiene un proceso y los resultados normalmente siempre son a mediano y largo plazo. Aquel que crea que los resultados, obras o acciones se van a dar en una administración o en una gestión de un funcionario, pues está equivocado, porque no es así. Los institutos metropolitanos de planeación normalmente sus objetivos los plantean a mediano y largo plazo. A través de esta organización que tiene que ver mucho con la parte técnica ciudadana, que le da de alguna manera esa representación de los intereses ciudadanos, debe de converger en esta coordinación política. En el caso específico de Tuxtla Gutiérrez, lo que planteo en esta presentación es que si los presidentes municipales aportaran el 1% de su presupuesto de las participaciones federales, se tendría un capital semilla para poder conformar el Instituto Metropolitano para generar estas proyecciones, planeaciones y regulaciones a nivel metropolitano. Si seguimos de la manera como lo estamos haciendo, un presidente municipal solo trabajando con un área del gobierno del estado, con un área federal, no se va a lograr nada, porque no se está viendo, solo hay una relación municipio-estado, pero no todos los municipios. Estas coordinaciones tienen que ser obviamente basadas en la Constitución del Estado, que permita esta organización política y la aplicación de recursos. El fondo o los fondos metropolitanos que se han aplicado no han sido los proyectos
de gran impacto metropolitano porque han cumplido solamente ciertas reglas para aplicarse. Los diseños pueden ser cuestionables, pero hasta la fecha no es ningún, digamos, algo extraordinario el que se logre. Lo que sí sería extraordinario es que desde las instituciones, principalmente municipales, se destine y se tenga claro que el tema no es dividir su recurso municipal, sino es invertir para multiplicar. Y en eso tienen que generar ellos esa política pública para la generación de estudios y proyectos, pero ahora en un ámbito metropolitano. Y esos estudios y proyectos son los que se concursan a nivel nacional con la Secretaría de Hacienda. Las normas no las cambiaron hace 3 años, tiene 25 años que se aplican esas normas. Se deben de generar esos estudios costo-beneficio para la aplicación de estos recursos. Y entonces llegarán los recursos. El problema es que se cree que con un pequeño proyecto vamos a la gestión para obtener un recurso. Y esa es la dinámica que debe cambiar con los presidentes municipales y con el gobierno del estado. Tiene que ser una visión mucho más amplia que solo la gestión de proyectos individuales. En el caso de Guadalajara, en la zona metropolitana, ¿no?, de Guadalajara, hay muchísima experiencia en cuanto a la vinculación desde el área de planeación, sobre todo con los recursos, porque ahí es donde se ve el amor al territorio, ¿no? Y eso es lo que no pasa aquí. Tenemos que buscar los mecanismos para que el gobierno del estado le dé importancia a la zona metropolitana. Y la importancia se ve en la aplicación de recursos para multiplicar la inversión. Los recursos públicos no van a satisfacer las necesidades de toda la población. Los recursos públicos, insisto, deben de ser para multiplicar las potencialidades del territorio. Si no lo tenemos claro, vamos a seguir aplicando proyectitos y proyectitos sin un impacto verdaderamente favorable. Esto beneficia a todos. No necesito que un grupo ciudadano lo valide. Necesitamos que en general la ciudadanía, grupos pequeños y grandes, entiendan la importancia y el valor de esto, ¿no? Los institutos metropolitanos de planeación de alguna manera gestionan estas aportaciones de los diferentes municipios para un proyecto macro general, ¿no? La organización de recursos federales, proyectos de acciones estatales, más las aportaciones municipales. Y así es como verdaderamente se aplican los recursos en otras ciudades. Ese es el caso para Chiapas. Después podremos ver más adelante, como lo conozco en otros organismos metropolitanos, la gestión de la movilidad, donde no solo se administra las diferentes conectividades metropolitanas y urbanas, que un ciudadano con un boleto puede atravesar los 3, 4 municipios, y eso es una organización metropolitana. También existen casos en donde el mismo organismo crea y da mantenimiento a los espacios públicos. Y todo el desarrollo y el crecimiento ordenado se da a través de esos institutos metropolitanos en donde se decide qué será urbanizable y qué no, dejando a los institutos municipales de planeación, la administración urbana y esos inters entre lo urbano y lo metropolitano al otro instituto. De alguna manera vamos a caminar hacia eso, ¿no? Siento que a veces es un poco lento. Venimos actualizándonos desde lo que comentaba Raúl del SAS, desde el 94. Hay una política pública que fue la que hasta ahora incide en el territorio. En el 94, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se modifica la ley agraria, y al modificarse la ley agraria dejó abierto a los ejidatarios ese poder de usufructar su territorio a través de estas condiciones de pasar de la agrícola a la lotificación, hacer convenios. Y eso no se reguló, no existe una reglamentación clara, y es difícil con esa ley agraria poder trabajar con los ejidos para controlar el desarrollo metropolitano. Y en el caso de los programas federales, son muy complejos estas aplicaciones federales de recursos a las zonas ejidales por la pérdida de cobertura forestal, a pesar de que pagan servicios ambientales,
porque la venta de lotificación sigue siendo más redituable para el ejidatario. Entonces, estas regulaciones es muy difícil, aunque un programa de desarrollo lo diga, es muy difícil controlarlo. Así que tenemos que reforzar desde la parte ciudadana estos institutos metropolitanos y hacerle ver a los funcionarios públicos que son funcionarios públicos, que su periodo es de 3 años o de 6 años y que el Estado de Derecho nos da esa gobernanza ciudadana para poder darle continuidad a acciones y proyectos que son de beneficio para todos. Entonces es muy importante que no pensar pues que todo depende del gobierno. El gobierno es una representación, los ciudadanos son otra representación. Maestro, También tenemos un minuto, si eres tan amable. Hay que entender que los grupos de técnicos se deben de apoyar también de esta participación ciudadana. En la medida que estos 3 entes converjan, creo que podemos avanzar hacia, no voy a decir un desarrollo sustentable, porque es un aspiracional, pero sí mejorar las cosas, ¿no? Llevamos 25, 30 años de acciones pequeñas, buenas intenciones, pero hay que ver las cosas como son. Los recursos públicos no son del alcalde, son de los ciudadanos y el alcalde es un administrador nada más. Y ese es el derecho que debemos exigir, ¿no? Debemos exigir la aplicación de recursos para estudios y proyectos, para regulación. No todo es pavimentar callecitas. Tenemos que ampliar nuestra visión para poder controlar esto, ¿no? Los impactos, lo mencionamos en la primera presentación, los impactos son fuertes, le cuesta mucho dinero también a la ciudad y los recursos federales normalmente se deben de aplicar cuando ya está todo listo y la chamba municipal no se está haciendo. El gobierno del estado tampoco lo está haciendo. Tenemos que generar una cartera de proyectos viable para poder acceder a recursos federales. Eso no es nuevo, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, se ha dejado de hacer, cada vez hay menos, y entonces los retos de ahora nos obligan a reforzar desde la base. Entonces, cierro mi participación con el tema de los institutos metropolitanos de promoción. Muy importante lo que comentas, maestro. Para ser muy claros y muy precisos, no hay recursos para proyectos. En concreto, podemos decirlo que desde la administración pasada federal, al final del tema, lo que hicieron falta fueron recursos para proyectos. No hay manera de instrumentar toda esa parte del expediente técnico en términos, vaya, la redundancia, técnicos, constructivos, de presupuesto y demás, para poder invertir en proyectos. Esto lo tendría que hacer el Estado y el municipio. Y son las instancias que en determinado momento más limitadas están en ese sentido. Desgraciadamente, esa es una realidad que estamos viviendo y que más se está enfatizando ahorita, y aún en el Fondo Metropolitano no existen los recursos para proyectos. Existen para estudios, pero no precisamente para proyectos, no factibilidad económica y demás, pero no para proyectos. Y hay que buscar los mecanismos desde un punto de vista de organización social, estatal, de los diferentes actores políticos, sean estos sociales, económicos o políticos, para que integren esa cartera que menciona, muy bien menciona el maestro Luis Paz. Por otro lado, es importante, no tenemos un proyecto de gran visión, un proyecto que abarque a largas distancias. Sí tenemos los planes de desarrollo y demás, instrumentos, pero específicamente relacionados con el ámbito urbano, no con el ámbito del desarrollo municipal, estatal, metropolitano. Y como les decía antes, Chiapas queda fuera de la jugada en términos generales porque no cumple con vamos a decir, los indicadores y las reglas de operación que marcan las zonas metropolitanas, porque estamos en 50 años retrasados en ese proceso de concentración y de urbanización de la población. Entonces, la política nacional nos está dejando fuera
del juego y de la posibilidad de poder concursar con proyectos de la dimensión metropolitana, donde queda Tapachula, donde queda San Cristóbal, que tiene grandes problemas de crecimiento y de concentración de población, donde quedan todo nuestro territorio estatal en ese sentido, ¿no? Estamos vulnerables en el término del Fondo Metropolitano. Pero ahí quiero pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Y es un tanto abierta, si alguno de los participantes quiere retomar alguna de las preguntas o hacer mención de lo que comentó alguno de los otros participantes en relación a las preguntas que se le hicieron o en las que participó, quiere hacer comentario al respecto o quiere acercarse al tema que planteamos, ¿no? Que está relacionado con cuáles son los retos, o sea, partiendo de la idea, cuáles son los retos de las zonas metropolitanas ante la condición de la nueva realidad, ¿no? El COVID-19. Sabemos lo que significan las concentraciones poblacionales, esta política que de alguna manera es efecto del consumo del consumo y la producción de los productos en función del desarrollo que están planteados a nivel internacional para que las poblaciones se vayan concentrando y de qué manera esto de alguna manera se contrapone, vamos a decir así, con la nueva realidad, ¿no? El nuevo regreso a la nueva normalidad. ¿Qué consideraciones debemos de tomar o estamos tomando o en su defecto existiera algún funcionario o alguien que en alguna manera haya estado cerca de esos programas? ¿Qué consideraciones estamos tomando para el regreso en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas? Estamos considerando para el nuevo regreso a la nueva normalidad, ¿no? Si gustan, empecemos con Raúl, que inició, y si son tan amables. Sí. De alguna forma, planteamientos no creo que hayan muchos. La situación de la pandemia ha generado que todos los ámbitos productivos se hayan paralizado. Sin embargo, lo único que queda, y no quiero sonar a propaganda de salud, pues es cuidarse, ¿no? Pero la forma de reactivar la economía es manteniendo esa forma de cuidado entre nosotros y manejando esos programas esos programas de control interno en nuestras áreas de trabajo, que va a ser lo que paulatinamente nos va a generar que nos integremos o que nos reintegremos a las actividades económicas. Ahora, con respecto a los puntos de planeación, hace rato comentaba la arquitecta Basi, de que las ciudades compactas para cuestiones de post-COVID no van a ser las adecuadas. Pues todo va a depender de la forma como cada usuario, cada persona adquiera su responsabilidad. Y pues no es dejarle todo al gobierno, sino que nosotros mismos tenemos que ver la forma de cómo vamos a actuar desde nuestro punto nuclear y que paulatinamente vamos a activar esto. Ahora, en la planeación, las DUIs, dentro de todos los puntos que se están generando o las líneas de acción que se están planteando, la mayoría de las ciudades ha sufrido un deterioro en su punto más antiguo, que viene siendo la zona centro. Y pareciera que como no hay dinero para invertir en crecimientos, en dotación de infraestructura, para consolidar una ciudad en su exterior, en su periferia, seguramente vamos a recaer en el punto en el que tenemos que hacer una regeneración. Creo que es la tercera línea de acción de los DUIs, en el que generar una regeneración o provocar una regeneración mediante la reelectrificación
la redensificación de aquellos espacios que cuentan con toda la infraestructura, con todas las redes de equipamientos, agua, alcantarillado, alumbrado, y que a partir de las 7 de la noche, esas áreas quedan olvidadas, quedan deshabitadas, y que a pesar de que es caro, es el costo por metro cuadrado de los terrenos, la redensificación es la que va a permitir a llegar la gente hacia la zona central, la zona antigua de Tuxtla Gutiérrez o de cualquier ciudad, y le va a dar movimiento. Pero si no tenemos el cuidado interno de cómo vamos a manejar nuestras cuestiones de salud, ningún proyecto va a funcionar. Hace algunos años me tocó, estabas tú arquitecto como secretario, nos tocó sacar la rifa del tigre, y ahí entendí que si un proyecto no está equilibrado con la cuestión técnica, con la cuestión social, con la cuestión económica y la cuestión política, ese proyecto se va para abajo. Eso sería este arquitecto. Muy amable, maestro arquitecto Raúl del Saz. Me gustaría participar. A mí me gustaría solicitarle a la arquitecta Mónica Budoira, si estás por ahí, arquitecta, si nos puedes dar los generales de el maestro arquitecto Luis Paz, si eres tan amable. Claro que sí, cómo no. Maestro Luis Alberto Paz Gálvez es egresado del Instituto Politécnico Nacional con una especialidad en planeación urbana y gestión del suelo por el Lincoln Institute of Land Policy. Cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, España, en desarrollo urbano y ordenamiento territorial, gestión y transformación de ciudades. Es además miembro de la red de profesionales del Observatorio de Desarrollo Urbano y Territorial para América Latina. Es presidente y socio fundador del Colegio de Urbanismo Sustentable en Chiapas, AC. Es miembro también del Consejo Consultivo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y de Tapachula y del Consejo Asesor del Parque Nacional Cañón del Sumidero en Chiapas. Participa como asesor técnico en la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y desde el año 2012 es miembro de la red de expertos del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ICIPLAN. Tiene experiencia en la administración pública, ya que fue jefe de proyectos de ciudades fronterizas del programa Hábitat en la Subdelegación de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y ha sido consultor en la planeación urbana, elaborando 5 programas de desarrollo urbano de centros de población del estado de Chiapas y 7 planes distritales de mejoramiento urbano para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. También tiene proyectos de desarrollo urbano como el mejoramiento de imagen urbana del corredor urbano Oriente-Poniente, entre otros, y estudios y proyectos especiales. Como docente ha impartido las materias de las academias de diseño, teoría y urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, ha dirigido tesis y ha sido sinodal. En el ámbito de la formación profesional y especialización ha impartido 4 diplomados desde el año 2016 en planeación y diseño urbano, transformación del espacio público, así como participado en foros de planeación y en revistas, en la revista Cúspide del Colegio de Arquitectos y el semanario San Lunes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, arquitecta. Por nada. Me solicita por ahí la palabra la maestra arquitecta Basilisa Ordaz. Con mucho gusto, arquitecta. Adelante. Ahora sí, vamos a poner de este lado. Es que me tengo que estar moviendo porque si no, no salgo. Sí, si no, no salgo. Adelante. Bueno, creo que hay parte, qué bueno que menciona esta parte del crecimiento de Tuxtla y me gustaría como ir empatando, porque muchos de los que nos están escuchando no saben, por ejemplo, qué efectos o qué acciones apoyó o potencializó el Fondo Metropolitano. Por ejemplo, ese crecimiento de OMEX
en su momento, porque apenas no tiene mucho, tuve los documentos en mis manos, el recurso para un alto porcentaje del pago de predios, para que se viera de manera ordenada también esa proyección de que necesitaba el agua a Omex, se dio con el brazo sur, y fue una inversión millonaria. Un porcentaje de esa inversión millonaria se dio a través del Fondo Metropolitano. Y de pronto hubo algún detalle, algún cambio estructural de gobierno, y se queda parada. Y se queda parada, y cuando fue planteada en la época, ¿qué será, Raúl? No sé, en 2000, ¿qué? ¿2010? Es hasta el 2020 cuando obtienen el agua. O sea, estamos hablando de que 10 años de retraso para que un macroproyecto se logre, para que un macroproyecto tenga seguimiento. Entonces, es complejo si lo pensamos así, pero sobre todo, si tomo en cuenta, porque estoy de acuerdo con Luis, en el sentido de decir, tenemos que ver a la ciudad como parte de una restauración ecosistémica. No podemos ver a la ciudad de que se va a servir del medio ambiente, sí estoy de acuerdo, esa parte también, y la voy a elevar un poquito más en el sentido de decir, más allá de una zona metropolitana, todas las poblaciones urbanas necesitan tener esa equidad, necesitan tener esa armonía, no solo la zona metropolitana, más bien es el nivel de análisis que tendríamos que hacer, pero cuando hablamos de que exista no solamente desde la población organizada, sino desde los profesionales, esta claridad, el que podamos participar en estos conversatorios, en estas exposiciones, que se vea qué están haciendo cada quien desde su trinchera, cómo lo estamos estableciendo, qué estamos poniendo, creo que el efecto es mayor, porque entonces creemos todos que llegamos a inventar. Tenemos ahí un problemita con el sonido de Basi. Sí, arquitecta, si son tan amables de apagar pantallas y micrófonos para ver si podemos recuperar su sonido. ¿Ya? Adelante, sí, ya se te escucha. Bueno, ¿cómo podemos establecer el que siempre demos y siempre aportemos? Desde la mecánica, desde donde nos toque estar, que no importa si seamos representantes sociales, si seamos presidentes de un gremio, vicepresidentes, simplemente asesores de un presidente municipal, desde el punto en el que nos toque estar, tener que aportar, pero aportar a una visión no solo de ciudad, sino de impacto regional, que en este caso nos quedemos en el ámbito metropolitano, pero sí veamos esta parte de aportar y de siempre saber qué más se ha hecho antes y cómo lo que otro compañero aporta nos sirve para avanzar. Entonces siempre yo creo que si la visión es positiva y es sumar, siempre vamos a lograr decir, no estamos en un atraso, estamos en un momento de crecimiento, estamos en un momento de evolución, y que es fundamental que lo tengamos así, porque además, para que la planeación se vea, para que los proyectos estratégicos se logren, obviamente no es en un año, y se necesita más de una persona para que eso se logre, y más de una institución. Entonces, creo que ya tenemos un avance alto en ese sentido si creemos que coordinarnos incluso en mesas como estas es avanzar, de veras es avanzar, y hay muchísimo más compañeros que pueden aportar porque han estado en el día a día y porque les ha tocado ver de pronto que hay un cambio o una política pública de para allá se va tal fraccionamiento, y aunque se tengan todos los elementos, además hay que justificarlo. Entonces, creo que sí es importante ver mucho hacia la parte de recuperación ecosistémica, y bueno, hay para la próxima les platicaré de mi tesis, que es el verde urbano en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, justamente, porque es retomar esto y es ir más allá de que me justifiquen en un esquema o en una base de datos y que me justifiquen, es que existe un parque, no, el parque ya es parte de la ciudad, como este territorio que estoy convirtiendo en un fraccionamiento, que estoy convirtiendo en una zona habitacional, le estoy dando a ese ciudadano que va a vivir ahí lo mínimo que se merece en metros cuadrados de área verde, no de área libre, de área verde. Y bueno, hasta Muchas ahí. gracias, arquitecta, muy amable, muy interesante, y por supuesto, retomaremos, te vamos a tomar la palabra para
para poder hacer otro conversatorio más adelante, ¿no? Ya viene el aniversario de colegios y, no aniversario, más bien el Día del Arquitecto y todo eso, y lo tomaremos muy en cuenta, ¿no? Te agradezco mucho tu participación, es muy interesante lo que comentas, tal vez a veces nos olvidamos de la comunicación, que es muy importante en esto, para que podamos entender todos, tiene que haber comunicación, tiene que haber toda una estructura que permita conocer el principio, el propósito, los objetivos, las inversiones, las metas, todo este andamiaje que es precisamente la cartera, la agenda política de gobierno en la aplicación del aspecto, regresando a lo que es el aspecto metropolitano, pues lo que es la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, y en términos generales del ordenamiento territorial, como lo decía también Luis Paz por ahí, ¿no? O sea, creo que lo que nos hace falta es proyecto, unidad de los actores sociales desde la academia, los políticos, los colegios, las organizaciones sociales y todo eso, para que todos caminemos en un mismo sentido, ¿no? Buscando un proyecto definido desde Chiapas, y no que vengan del centro, aún nosotros teniendo proyectos como desde hace 5, 6, 7 años, como el del ferrocarril de Tapachula, que de repente aparece por varita mágica alguien que ya trae un proyecto y que trae una inversión y que ya empezaron a demoler y que ya están actuando, y bueno, ¿para qué les platico? Él lo podrán saber, Basi sabe de lo que hablo, yo creo que muchos de los que están ustedes por ahí. Para la siguiente, Arturo, para la siguiente, ahorita ya no, ya es suficiente, no, es suficiente, claro y para la siguiente te podré dar más información de ese tipo. sí, Ahorita claro todavía sí. no. Bueno, entonces vamos a pasar con, a mí me gustaría que no dejemos de mencionar los generales de la amiga y maestra arquitecta Basi, si eres tan amable, Mónica, de comentarnos. Cómo no, claro que sí, Arturo. Arquitecta, maestra María Basilisa Ercilla Ordaz Esquinca, ella es egresada de 1998 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cursa los diplomados en Derecho Urbano y Apreciación Estética. Fue subsecretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Chiapas en el 2020 y directora de Desarrollo del Producto de la Secretaría de Turismo de 2018 a 2019. Catedrática además del área de diseño de la carrera de arquitectura desde el 2016. Esta formación le ha permitido el desarrollo profesional que tiene con más de 20 años de experiencia, ya que inició como proyectista en el Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados en el 2000. Fue jefe de proyecto y dirección de planeación turística en 2003 de la Secretaría de Turismo, ejerciendo proyecto y obra en lo público. Funda el despacho Ordaz Arquitectos, colaborando en la consultoría Mi Poblado de la Ciudad de México, tales como en el ámbito privado, proyectos y obra arquitectónica, restaurantes, oficinas, hoteles y residencias. En lo público, proyectos, imagen urbana, integración urbana, turísticos y planeación estratégica urbana en Chiapas y varios estados del país, participando en el desarrollo de varios planes de centro de población del estado de Chiapas, enfocándose a una maestría que cursó de Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, desarrollando el tema Organización Social y Verde Urbano en Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Está convencida de integrar todos los proyectos arquitectónicos a una visión de ciudad, protección del patrimonio ambiental como base, red urbana de ciudades, integrando la participación ciudadana. Es socia fundadora de TAS, Taller de Arquitectura Social, AC, organización sin fines de lucro y con la finalidad de generar proyectos de interés y apoyo colectivo. Además, agremiada al Colegio de Arquitectos Chiapanecos desde el 2003, certificada por la CONARC, ha participado en la Comisión de Ecología en 2014 y fue parte del Consejo Directivo 2015-2016 como secretaria general y parte de la Comisión de Desarrollo Urbano desde el 2015 a la fecha. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Vamos a pasar a la pregunta y la quiero retomar porque creo que es muy interesante, ¿no? Y esto es vigencia, ese es de hoy, y es muy importante que lo consideremos, y si quiere alguno de los dos participantes que ya pasaron, tenemos un poquito de tiempo por ahí, tenemos 5 minutos, Luis, para que nos puedas exponer el tema.
la vigencia de las zonas metropolitanas. Vamos a ponerlo entre paréntesis, concentraciones humanas, como modelo de crecimiento y concentración de la población ante el riesgo del contagio por la pandemia, ¿no? La pregunta es, ¿qué consideraciones se están previendo en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez respecto del post-COVID-19, ¿no? Ahí estaríamos hablando post-COVID. Si eres tan amable, maestro. Bueno, el tema, la verdad que es muy complejo con respecto a relacionar la zona metropolitana con el tema del COVID, pero uno de los aspectos que se pueden abordar es el tema de la movilidad. Si bien recuerdan, esta influencia que tiene hacia esta región central de las diferentes zonas y regiones del estado, pues hablar de casi 600,000, 700,000 viajes diarios, habla de una concentración muy fuerte de personas, ¿no? Y la estamos haciendo con medios de transporte de manera muy individualizada, ¿no? Y eso de alguna manera, al tener una concentración de personas, es justamente lo que propiciaría una situación no deseada con respecto al COVID. El tema es, tenemos que organizar mucho la cuestión de la movilidad, y otro aspecto fundamental desde el punto de vista de salud mental es el tema de los espacios públicos. Creo que esta situación de la pandemia, del encierro, de la cuarentena, a lo mejor no todos la pudieron llevar por diferentes circunstancias. Hay población muy vulnerable que no tuvo la opción de guardarse. El diseño del espacio público. ¿En qué podemos participar como arquitectos? En concebir esta situación que ya nos pasó, en el diseño de nuestros espacios públicos. Y vamos a empezar desde lo más básico, que es una calle. Por ahí mencionaba la arquitecta Basilisa que toda ciudad o asentamiento en condiciones donde esté, no importa su población, se merece un buen diseño de calles. Y ahí es donde los arquitectos podemos plantear, ¿no? A mí, con todo respeto, y se los digo, tengo muchos amigos ingenieros, déjenos el diseño a nosotros y ustedes a la construcción. El diseño de las calles no debe de ser meramente un diseño ingenieril. Hoy día los diseños han modificadose muchísimo, y la participación de los arquitectos en esta cuestión debe ser importante. Y eso se lo digo a todos los secretarios de Obras Públicas, zapateros sus zapatos, ¿no? Las calles son completas, y completas es con todo y banquetas. Y las banquetas incluye arborización, incluye mobiliario, incluye alumbrado, ¿no? Normalmente solo se piensa en pavimentar y no se piensa en todo lo demás, ¿no? Y eso es algo que también debemos de considerar. Un buen diseño de banqueta permite una funcionalidad, inclusive guardar esa sana distancia. Y yo me pregunto cómo puedes guardar una sana distancia con una banqueta de 1 metro, ¿no? Y eso es algo que están acostumbrados a hacer muchísimos ayuntamientos en todo el estado, ¿no? Una calle de 10 metros, 12 metros, donde pasa una carreta y 2 carros, y unas banquetas de 1 metro a cada lado. Entonces tenemos que cambiar en la concepción del diseño de calles. El otro diseño de espacio público debe de darse en parques. Por ahí mencionaba también la arquitecta Basilisa, tema de tesis, hay muchísimos espacios que vale la pena que se inviertan, pero insisto otra vez con el tema de las administraciones, no tengo nada personal con ningún alcalde, he conocido a más de 150 en toda mi experiencia, pero se piensa muy poco en el espacio público, porque redituablemente, políticamente no les parece, ¿no? Y hoy día, a través de este encierro, si tuviéramos unos buenos espacios públicos conservados y todo, aminoraría mucho en la situación de COVID, ¿no? Y bueno, en general, creo que los arquitectos tenemos una gran participación en estas mejoras. Pero también, este sí es un reclamo al gobierno federal de menospreciar el trabajo de los arquitectos en estos últimos 3 años. Es inconcebible, ¿no? El menosprecio que ha habido hacia la profesión nos ha dejado en una situación compleja de credibilidad ante la sociedad.
Y creo que en el caso del Colegio de Arquitectos, después de 48 años, no merecemos eso. Entiendo las políticas, pero nos han demostrado, en el caso de la SEDATU, menospreció el trabajo de los despachos a nivel nacional, el Infonavit también lo hizo, y cada vez nos dejan menos espacios de participación. Lo hablo a nombre de todo el gremio de Colegio de Arquitectos. Eso debe de cambiar, debemos de tener una visión unificada, porque si nosotros no peleamos esos derechos, esos espacios, pues vamos a seguir viendo proyectos o cosas mal hechas, ¿no? Creo que la situación que se avecina con el tema del COVID y de muchas cosas más, nos debe de generar una reflexión y un reto hacia los diseños que debemos de hacer con respecto a esos espacios, ¿no? Desde la parte del diseño de un fraccionamiento, también debemos de considerar estos espacios, ¿no? Diseño de calles y diseño de espacios públicos, así sea un condominio, así sea un fraccionamiento. Y en las áreas de expansión, tenemos que considerar diseños viales para el futuro y diseños viales que consideren esta movilidad correcta, principalmente la no motorizada, peatones, ciclistas, y después pensar en el transporte público a gran escala, ¿no? Creo que es un gran reto. Por ahí también el tema de proyectos, llevarlo a la aportación de los actores que deben de estar en esto, ¿no? Creo que la organización es importante, gremios de todos los sectores, para impulsar este tipo de institutos que le den continuidad, porque los ayuntamientos, por muy buenos que sean, no le dan continuidad a las cosas, ni los gobiernos del Estado, por muy buenos que sean, no le dan continuidad a las cosas. Tenemos que buscar esa continuidad y aglomerar la mayor cantidad de participación ciudadana para representar tanto a las minorías, a los grupos de interés y a los inversionistas. Cerraría mi participación bueno, finalmente, en el caso de los ayuntamientos, sus áreas operativas, sus áreas técnicas, si alguien de los ayuntamientos de San Fernando, Suchiapa, Chiapa de Corzo, de Riozábal, porque sé que en Tuxtla hay gente que ya tiene muchos años, de mucha experiencia, tenemos que reforzar sus propios instrumentos normativos para el control de la zona. No es muy difícil que un funcionario municipal esté de alguna manera emitiendo dictámenes o permisos o administrando el desarrollo urbano cuando el problema es enorme, ¿no? Se debe de fortalecer las secretarías. En estos ayuntamientos que he mencionado no hay secretarios de desarrollo urbano, ni mucho menos de institutos de planeación, ¿no? Y eso es un reto para ellos, ¿no? Créanme que en el caso de Tuxtla ha costado mucho, porque si bien recuerdan, uno de los proyectos estratégicos del Programa de Desarrollo Urbano del 2001 fue la creación del INPLAN, que después tuvo una mejora, que fue un instituto ciudadano de planeación, y de alguna manera ha habido muchas situaciones, pero ahí va, y ya van 20 años, ¿no? En el caso de estos municipios, yo sí los alentaría a que creen sus propios instrumentos y sus propias organizaciones de planeación para darle mayor herramientas a las áreas técnicas y puedan de alguna manera ir sorteando estas situaciones. En la medida que se tenga una cultura, vamos a poder avanzar hacia el metropolitano y más adelante seguramente se van a dar mejores cosas. Entonces, pues yo agradezco la invitación al Colegio de Arquitectos y igual a mis compañeros panelistas, y esa sería cerrar mi participación con eso. Muchas gracias. Les agradecemos ampliamente su participación, muy atinados sus comentarios, muy actuales, muy de acuerdo con toda la problemática, ¿no? Nos llegan de alguna manera a esclarecer muchos temas al respecto. Les quiero comentar, hay saludos para Raúl, desde Cancún, de parte de la presidenta arquitecta Úrsula Ruiz, amiga del presidente municipal, de La Piedad, Michoacán, del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo, de San Cristóbal, de Comitán, de las filiales del colegio, de Ocosingo, Chiapa de Corzo, Palenque, San Cristóbal, San Fernando,
por ahí nos pedían que tomáramos en cuenta consideramos la reseña de la arquitecta Basilisa, con mucho gusto ya se hizo, lo mismo del otro maestro, pues así, concurrida nuestra presentación, no es la última, yo espero que se den más. Oye, Arturo, post-COVID. Sí, que me permitan a mí también participar, pero dos bueno, minutos, hay mucho 2 minutos. que decir. Sí, arquitecta, con mucho gusto. Dime. ¿Sabes? Mira, creo que esta parte que ya comentó, a todos. que ya comentó mucho Luis, estoy de acuerdo, para poner ejemplos de una banqueta que no tiene nada que ver con COVID y que no nos la merecemos, estamos hablando del Parque Noctis, ni siquiera llega a 1 metro, Luis, son 60 centímetros. Entonces, empecemos a diseñar ciudad, empecemos a pensar en equidad, pero ¿saben qué otra cosa me parece así fundamental? Que tenemos una oportunidad de oro. Tras la pandemia, nos pidieron que nos quedáramos en casa a trabajar. Bueno, yo no fui a las afortunadas que me pude quedar en casa, yo trabajé todos los días cuidándome, gracias a Dios no me enfermé, pero sí fui todos los días a la dependencia. Y sí les voy a decir que yo les decía a todo el personal, yo trabajé para una institución, yo trabajé para una empresa de la Ciudad de México estando en Chiapas más de 10 años y siempre cumplí con los objetivos. Y saben que yo trabajaba en casa porque tenía hijos y porque yo quería ver crecer a mis hijos y yo estaba fascinada con el tema. Cuando tuve que viajar lo hice, pero ser familia, tener un hogar, no se me negó y mi desarrollo fue constante, pero yo cumplía. Entonces, y ahorita pareciera que todo mundo, cuando le dicen home office, me voy de vacaciones, cuando no están viendo la importantísima oportunidad que tienen en las manos de demostrar que son capaces, más allá de un horario, más allá de que te estén cuidando, qué haces y qué dejas de hacer, más allá de que vas a tener mejor calidad de vida y que si tenemos a menos gente, porque no se necesitaría que se estén moviendo en la ciudad, estamos aportando también una estrategia importantísima de la movilidad sin necesidad de que sea obra pública. Simplemente es con una actitud, con un cambio de pensamiento. Entonces, ¿cómo veo también el desarrollo urbano? Veo con la implementación de más acciones así, de esas empresas que están funcionando a partir de la distancia, de que funcionan perfecto a partir de la distancia y de que se desarrollan en áreas de oportunidad personal que les permiten ser mejores profesionistas, que no están con la preocupación, incluso hasta el gasto fue menos, en teoría. Entonces, valdría mucho la pena que pensáramos que el porcentaje, que seguramente al regresar a la normalidad no va a ser en su totalidad, todos vamos, porque no hay dependencia que tenga las distancias, y sin embargo, podríamos aportar mucho si cambiamos de actitud. Gracias, arquitecta, maestra, amiga, muy amable. Para terminar, les cierro el tema. Creo que hay mucho que aportar en este sentido. Todos tenemos que comprometernos. Luis, Basi, Claudia, que no pudo estar ahorita, y todos los que estén interesados en el tema, yo creo que a través del colegio es la mejor instancia, nuestra organización de arquitectos y urbanistas del estado de Chiapas, que nos podamos conjuntar para poder enfrentar la problemática que estamos viviendo, esta no correspondencia de las políticas nacionales a las necesidades del estado de Chiapas, en función de esa diferencia de concentración de la población y de esa condición tan distante entre los países del otro México, que está en el norte, en el oriente y en el occidente, a los del sur, ¿no? A los del, ahora sí que surponiente del país, en este suroriente del país. En este sentido, yo los invito a que en la próxima oportunidad podamos sentarnos, platicar, organizar, instrumentar elementos para que podamos incidir un poco en esta condición que no es nada favorable ni en épocas de COVID, ni en épocas normales, y que nos han traído en la barranca en la que actualmente se encuentra Chiapas, en las peores condiciones económicas, sociales y políticas del país, vamos a decirlo así, abandonados de alguna manera en esta transición de gobierno en la que no nos permiten participar de ninguna manera, sobre todo a los profesionales y a los del sector empresarial y profesional de la arquitectura, ¿no? Y el desarrollo urbano. Yo quiero cederle la palabra a ahora sí que
a los organizadores y al comité ejecutivo del Colegio de Arquitectos Chiapanecos para poder dar cierre al tema, ¿no? Y muchas gracias, muy amables. Es todo, arquitecta Godoy, muy amable. Bueno, ya se retiró nuestro presidente, pero bueno, yo agradezco a nombre del arquitecto Hermilo Bedrán Ruiz toda la invitación a participar en este conversatorio, seguramente, y el Consejo Directivo 2019-2020 les deseo muy buenas noches. Esto fue todo y una presentación más de